Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, estamos nuevamente en Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada al emprendimiento y al crecimiento personal. Bienvenidos lunes, hoy lunes 12 del día, a esta hora que es entre media, ya termina la mañana, comienza la tarde, último día de septiembre, aquí tengo, último día de septiembre, comienza octubre mañana, ya se viene más aún la primavera. Hoy estamos ahí un poquito en este día invernal, rico salir siempre de Santiago, o sea, de mi casa, llegar hasta acá, a la Radio Lab Chile en calle Huelén, que me encanta, caminar por este parque, bueno, subir al metro, encontrarte con esta diversidad humana que nos encontramos, ¿no? Ahí en bajar al metro, no sé, toda la gente que va a sus trabajos, que viene, que va al médico, doctores, ¿no? La diversidad del ser humano en este mundo, en esta ciudad. Y bueno, vamos a dar también la publicidad a nuestro sponsor, nuestro primer sponsor de Radio Lab Chile de nuevamente este programa del crecimiento personal, Mamayuca, un oasis en medio del Valle del Elqui, a 60 kilómetros de La Serena. Un lugar de relajo, tranquilidad, naturaleza. 2 casas full equipadas, capacidad para 16 personas, 3 piscinas, un pozo natural de cuarzo para reenergizarse, salón de yoga, tinas calientes bajo las estrellas. ¡Qué bonito! Mamayuca, www.refugiomamayuca.cl, Instagram Refugio Mamayuca, y también está dentro de Mamayuca Namun Chile, Instagram Namun Chile, que son el equipo que organiza trekking, actividades, y que el fin de semana del 11, 12 y 13 de octubre hacen la tercera convocatoria de 13 lunas, un encuentro de mujeres con diferentes actividades para reencontrarse en este lugar magnífico. Y el simple hecho de estar vivo es un regalo maravilloso, dicen. Dice Osho, pero nadie te ha dicho que te sientas agradecido a la existencia. Por el contrario, todo el mundo te decía que te quejaras, que rezongaras. Naturalmente, si todo lo que te rodea en la vida desde el principio destaca lo que no eres como ser humano y deberías ser, te va ofreciendo grandes ideales que deberías alcanzar. Nunca se elogiaría lo que eres. Lo que se elogia es tu futuro. Si puedes llegar a ser alguien respetable, poderoso, rico, intelectual, famoso de una u otra forma, no hundo en nadie. Ese constante condicionamiento ha creado en ti la siguiente idea: no soy suficiente tal y como soy, me falta algo. Y tengo que estar en otra parte, no aquí, no debería estar aquí, sino en un lugar más elevado, con más poder, más dominio, más respetado, más conocido. Y esta es solo una de las cosas que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeños, ¿no? Desde que nacemos, dentro de la grandeza del ser humano que es nacer, que todos tenemos las posibilidades de ser completos, llenos de goce, de felicidad. Y bueno, aquí nos encontramos en este mundo donde, al contrario, tenemos que hacer un cambio, una lucha, un cambio de conciencia para volver a encontrarnos con nosotros mismos. Y hoy aquí a mi lado estoy con un hombre de tez morena, con un gorro de lana, con unos curiosos diseños, una barba blanca, un hombre que tiene un acento extraño, un acento curioso, no logro definir de dónde es este acento, un poco mexicano, un poco, no sé, un poco internacional, una bella sonrisa. Y cuéntame, hola, ¿has llegado? ¿De dónde has llegado? Un saludo para todos y todas. Venimos de México, pero nací en Uruguay. Y he vivido en la mitad de Latinoamérica, por eso mi acento es como medio difícil de darse cuenta de dónde soy. Sí, lo sé. ¿Anán Nodet eres? Anán Nodet es mi nombre. Sí. Anán Nodet.
Bonito nombre. Nos conocimos hace muchos años atrás, acá en Santiago. Nos encontramos en 2 oportunidades. Qué rico volver a encontrarte aquí en la radio, en este espacio diferente. Sí, un gusto. Veo que sigues viajando, que sigues moviéndote, que sigues entregando conciencia. Viajamos por casi todo el mundo compartiendo nuestro mensaje. Bueno, es una forma de decirlo, aunque no es nuestro. El mensaje no le pertenece a nadie, pero acerca del viaje interior, acerca del crecimiento interior. Sí, y estamos en Chile compartiendo esto también hace 5 años más o menos, que venimos una vez al año por 1 o 2 meses a Chile a compartir diferentes actividades, todas ligadas, sí, al crecimiento interno. Creamos contextos meditativos y amorosos para que las personas se observen a sí mismas y traten de develar, traten de descubrir su rostro original. Mencionas amorosos, contextos amorosos. ¿Cómo sientes tú que está la amorosidad hoy en día en el ser humano? Está hecho un concepto mental. ¿Ya? Sí, es simplemente un concepto mental que se habla mucho pero se vive poco. Sí, y eso pues nomás ver un poquito las noticias o ver la situación planetaria a nivel de humanos que estamos mal es por una carencia de este amor, ¿no? Tanto de una conexión interna con esto que algunos le llaman amor propio. Para mí no existe como tal un amor propio, sino que es una expresión, peldaño de la conexión hacia un amor más profundo, ¿sí? Pero pongámosle que es una etapa, el experimentar este amor propio, que ha surgido también una gran confusión en torno a esto porque se nos vende la idea con mucho mercadotecnia New Age de que este amor propio es tener buena ropa, tener una buena casa, tener muchas comodidades. Se ha asociado, sí, entonces la idea de que tener comodidades y lujos es tener amor propio. Entiendo. El amor se asocia al tener, a la riqueza, a lo material, a esta abundancia más económica, digámoslo así, ¿no? Sí, entonces si no tienes abundancia, se supone que no tienes amor propio. Y bajo tu reflexión del amor propio, ¿cuál es? Es un estado interno, es un estado interno de conexión con la presencia que somos, un estado de conexión con este momento, con la conciencia que somos, que dista mucho de estar relacionado, ¿sí?, al tener, ¿sí?, sino que también dentro de ese descubrimiento de este amor y de esta conciencia que soy, aprendo una forma de relacionarme de manera desapegada con el tener, con las cosas en general, porque el peligro de asociar el tener al amor es que luego entonces yo voy a poseer no solo un objeto. No tiene nada de malo poseer un celular. Digamos, bueno, lo posees, trabajaste, te jodiste muchas horas para comprarte un gran iPhone, lo perdiste, te lo robaron, estás triste un rato y ya. No es tan problemático. El problema más profundo es cuando posees a una persona, que te quieres adueñar de las personas. Entonces, esto es grave ya. Queremos el control, queremos adueñarnos de esto también relacionado al amor. Exacto. A las relaciones de pareja, claro. al Cuando matrimonio. se crea este concepto en nuestra mente, entonces pues lo expandimos a toda nuestra relación. Y peor tantito, porque luego lo llevamos al perro, y luego lo llevamos al jardín, y luego lo llevamos a un bosque, y luego lo llevamos a... Entonces queremos poseerlo todo, ¿sí?, en relación a este amor propio. Entonces ahí hay que hilar un poco más fino. Sí, hay que ser bastante cuidadosos y hay que estar observando adentro cuál es esa relación que yo tengo con las cosas en torno a esa frase amor propio. ¿En qué momento en tu vida, Nan, despiertas, empiezas a tener más conciencia? Pues hace aproximadamente como 22 años, sí, por ahí en el mes de octubre. Sumergido... En este mismo mes de ahora. En este mismo mes, sí, que va a venir. ¿Vas a celebrar? Entonces estoy celebrando también mi cumpleaños y también mi aniversario de estar despierto. ¿Tu cumpleaños es ahora? Cosas. Sí, mi cumpleaños es el 2 de octubre. El 2 o sea, pasado mañana. Chile. Jolín, qué bien. Vas a celebrar en Chile. ¿Es tu primera celebración en Chile de cumpleaños? La segunda. La segunda. Sumergido en toda esta crisis existencial, profundamente dormido en ella, ¿no?, siendo arrastrado en su totalidad.
en algún punto algo cambió dentro de mí y comencé a tomar conciencia sin ningún tipo de terapia. O sea, ni hace 22 enseñanza. años, ¿tú tienes ahora mismo cuántos? 42. Uno menos que yo tengo 43, o sea, tenías alrededor de 20 años. Así es. ¿Y cuáles eran las circunstancias de tu vida en ese momento? Mis circunstancias de vida en ese momento era que tenía mucha plata, porque era un joven muy exitoso a nivel empresarial, y también había hecho una pequeña empresa en torno a las drogas, entonces era muy exitoso tanto a nivel laboral como vendiendo drogas. Ah, ¿tú eras traficante de drogas? Yo era traficante de ¿Eras drogas, dealer? así es. Lo era un dices dealer. abiertamente. Wow. No tengo nada que ocultar de mi pasado. Y esto de que mencionas de ser dealer de drogas, ¿cómo ocurre? Ocurre pues porque cuando uno busca a Dios y no tienes herramientas te vas por el camino del infierno. Al igual que en este momento hay muchas personas buscando a Dios, pero en el infierno, de las drogas, de la violencia. Y no es que sean malas personas, están buscando a Dios, pero son tan sensibles y no tienen lugar en este sistema social que entonces se van por el camino equivocado. Así me ocurrió a mí. Entonces no tengo yo ningún prejuicio de hablar esto abiertamente. ¿Y qué ocurre en tu vida para que te acerques, para que encuentres las drogas, para que las drogas ocupen un lugar importante en ese momento? Me daban poder. En aquel entonces me ayudaban a bloquear todo el dolor que yo había guardado de toda mi infancia. Una infancia llena de heridas, llena de condicionamientos, llena de obligaciones falsas que mis padres me inculcaron. Entonces la forma que yo encontré de mantener controlado todas esas heridas para yo no sentirlas fue bajando mi caudal de energía vital. Y la perfección de eso ocurre con las drogas, con el alcohol. Cuando mencionas no sentir, ¿qué es el no sentir? El no sentir es que cada vez que llega a ti, a la superficie emocional, ¿sí?, alguna sensación de dolor, empiezas a utilizar tu energía vital para bloquear esto. ¿Sí? Porque si no, esto emerge y te pones vulnerable, te pones triste, te pones deprimido, o te pones enojado, te pones violento. Entonces, y como nosotros todos somos educados bajo un precepto de ser buenas personas, nadie quiere mostrarse así ante otros. Entonces, lo que tú haces para no mostrarte así ante otros es utilizar tu energía vital para mantenerte bloqueado, para que nadie te juzgue. Pero nadie se da cuenta que el peor verdugo contigo mismo eres tú. No necesitas a otros verdugos allá afuera, lo tienes adentro introyectado, fruto de todos los juicios de valor que toda la sociedad a través de tus padres te inculcó. ¿Qué edad tenías cuando ocurre esto? Entre los 19 y los 20 años comencé a despertar a todo eso que te estoy hablando. Sí. No, Fue un darme cuenta. ¿En qué momento te encuentras con las drogas en primera instancia? Ya. Con las drogas me encontré a los 12 años. Ah, pequeño, en la pubertad. En la pubertad. Y a los 13 años me fui a vivir a la calle. Y vivía mendigando en las calles. ¿Y qué pasa con tu familia que te permite Abandoné ir a la a mi calle? familia. ¿Tú los dejas? Mis padres se separan y yo me quedo perdido en esa separación. O sea, vives lleno un de quiebre dolor. importante en tu vida, Sí. en tu infancia. Así es. No sé si primero vives en un ambiente protegido, de amor. ¿Es así? Bueno, digamos que en la superficie aparentaba, igual que toda la familia, ser una familia perfecta. Era una familia que funcionaba, Exacto. digamos, funcionaba con los protocolos. Sí, teníamos comida y teníamos un techo y unas cobijas. Vale, y en un momento dado hay un quiebre importante, tus padres se separan, te ves enfrentado a diferentes dificultades como niño sin saber manejar las emociones Así y decides es. abandonar la casa e irte a la calle. ¿Cuánto tiempo estás en la calle? Estuve totalmente en la calle un año. A esa temprana edad. Sí. ¿Y esto en Montevideo? En las afueras de Montevideo. Sí, allí estuve como en varios. Mi casa era un banco abajo, en un parque, abajo de la banca. ¿Y qué recuerdas de esa etapa de niño, estar en la calle? Recuerdo que me sin tuve el calor de una casa? que forjar a mí mismo súper violento. El ser humano que yo era, sensible, risueño, alegre, que lloraba por la separación de mis padres y todo esto, desapareció. Y se transformó en alguien violento, duro, que no sentía, que no expresaba nada y que tenía que mostrarse ante otros como alguien fuerte. Decimos que ese niño interno tuyo desapareció. Desaparece. Me tuve que hacer un adulto que tenía que mostrarle a todos los que estaban en la calle que yo era fuerte. Y si venían a querer adueñarse de mi zona, yo tenía que pelear con ellos para mostrar que yo era fuerte, aunque ellos fueran más grandes, aunque ellos me golpearan más duro. Yo tenía que mostrar que yo era fuerte. Entonces me perdí en ese mundo totalmente.
Me conmueve lo que me cuentas ahora, o sea, imaginarte a ti como niño, solo en la calle, adquiriendo herramientas para poder luchar en este espacio, me imagino, ¿no? Como muy agresivo, gente adulta, claro, las drogas. Gente armada. Gente armada. Tiene que haber sido muy, muy doloroso como niño y efectivamente fue necesario en ese momento también acorazarse para poder sobrevivir. Fue muy doloroso. Luego estás un año, dices así, en la calle, ¿vuelves después a tu casa? No, ya no volví nido nunca más a mi casa hasta el día de hoy. Después de esto, una señora me recogió de la calle y me llevó a su hogar y me enseñó muchas cosas. O sea, al colegio ya no volviste. Yo iba a estudiar igual, nadie sabía que vivía en la calle. Yo iba igual, hacía mi vida normal aparentemente. Seguí estudiando el colegio, todo esto, la preparatoria y todo esto normal. ¿Qué papel juega ahí la educación en el colegio? ¿Cómo sientes ahí que es la educación del colegio para ti? O en general, para los niños. ¿Qué papel juega? La educación es una educación de miserables. Nos enseñan la historia de los miserables, la historia de los que han mentido, de los que han dañado, de los que han engañado, de los que dominan todo. Y no nos enseñan nada acerca del manejo de las emociones, no nos enseñan nada acerca del despertar energético sexual, no nos enseñan nada cómo relacionarnos con otros, solo nos enseñan a competir, a ser fuertes. ¿Sí? Yo recuerdo esto claramente porque a mí me encantaba, hasta la fecha me sigue gustando y es una de mis profesiones, ¿no? Que yo soy bioconstructor, hago casas ecológicas por todo el mundo. Y mi padre, yo vengo de una familia donde mi padre era un maestro mayor de obra, era un genio de la construcción pero sin ningún título. Venían ingenieros y arquitectos de todo Uruguay a buscarle para que él calculara, era un experto en cálculo para materiales de edificios. Y cuando él quería que yo estudiara contabilidad porque era la moda en aquel entonces, tener hijos contadores era como wow. Y yo no era me lo que se gustaba esperaba. esto. Claro, no eso me también gustaba querían esto. De ti. Entonces, pese a que yo me fui de la casa y todo eso, cuando él se enteró que yo pues no estudié esto, sí, que yo me iba por el lado de la arquitectura y todo esto, porque estudié arquitectura, no terminé mi carrera, pero me introduje allí en el estudio ¿sí? Fue como muy colapsante para él. Dejó de hablarme un buen tiempo y se quedó como ofendido y triste conmigo y frustrado, pese a que él no me ayudó en nada para esto. Ni me ayudó para la carrera, ni para estudiar o no estudiar, simplemente pues estaba ahí, ¿no? Pero él se sentía con este derecho por haber sido mi padre en los términos que él consideraba de la paternidad. Que tiene relación con lo que tú mencionabas antes del poseer. O sea, muchas veces los padres también creen que poseen a sus hijos y que desde ese lugar tenemos derecho a decidir cuáles son los gustos de nuestros niños, por dónde tienen que ir, qué tienen que estudiar, qué tienen que hacer, cómo se tienen que... la vida que tienen que llevar, ¿no? Lamentablemente, el decir muchas veces, a veces es poco. Porque es un 99,9% de los padres nos poseen. Somos una extensión de ellos porque llevamos su apellido. Entonces, si nosotros somos exitosos, ellos se sienten orgullosos. Pero si tú fracasas, ellos se sienten deprimidos. ¿Por qué? Porque ellos viven a través de ti. Y esto es un grave error que vivimos en nuestra sociedad. ¿Sí? Porque nosotros venimos a través de nuestros padres, pero no le pertenecemos a ellos. Pertenecemos al gran espíritu, a la existencia. La existencia nos creó, de ahí que podemos sanar y de ahí que yo soy un ejemplo de esto. ¿Sí? Yo no vengo de un acto de amor. Mi padre pues llegó ahí con mi madre y yo ya ni me desearon, ni me planearon, ni nada. Y así muchos casos pasan de esto, millones. Millones de casos pasa que el nacimiento no viene desde un profundo amor. Así es, no viene ni siquiera de una planeación. Ni siquiera de un orgasmo muchas veces. Entonces lo que ocurre ahí en mi despertar es que me doy cuenta que pese a que toda esta sensación en mí de sentirme que no fui como tal alguien deseado, sí fui querido después, a su manera de ellos. ¿Sí? Pero no fui deseado desde la concepción y yo tenía esta sensación en lo profundo de mí. Y cuando desperté internamente me di cuenta que el dolor más profundo que yo cargaba era ese. ¿Sí? Y entonces ahí en ese despertar me di cuenta. ¿Cómo ocurre ese despertar? ¿Cómo específicamente? ¿Cómo ocurre? ¿Qué sucede en tu vida? Yo me voy a una montaña como de un fin de semana con una pareja que tenía en aquel entonces. Y esta pues pareja aparentaba ser muy espiritual, ¿sí? Mi pareja hacía yoga y todas esas cosas, ¿sí? Entonces yo cuando subo a esta montaña tenemos como que una discusión arriba de esta montaña, habíamos rentado una casita
y ella se va a esta casita y yo me quedo allí en esta montaña, ¿sí? Se veía todo en 360 grados, en la zona de Piriápolis, una zona turística muy bonita. Veía la playa, las sierras. Y en un momento algo se cerró, todo ese paisaje yo ya no veía y yo estaba con los ojos abiertos. Fue como una especie de visión, como una especie de trance, como yo estuviera en el cine viendo todo mi dolor. Empecé a ver todo el dolor de mi vida. Eso tiene que haber sido muy duro, ahí fuerte. arriba del cerro, Solo. Fue viendo... muy fuerte. Pero en algún punto cuando pude soltarme en el dolor, porque al principio empecé a luchar, pero no lograba ver otra cosa que no fuera dolor. Cuando dices luchar es no querer. No quería, tratar de evitar, claro, no querer pasar por esa película de la historia de tu vida. Así es. Y de repente sueltas, te metes, dices ya, sufro. No fue tanto eso, cuando yo en el momento que te permites suelto, dolor, ¿sí? te permites tomo conciencia en ese mismo instante que yo me suelto al dolor de que había una parte en mí sana, pacífica, alegre. ¿Cuánto transcurre en ese transitar? 3 horas. Ah. Estuve en ese espacio. Y después de eso estuve casi 3 meses en el goce. Mal. ¿Mal? Navegando en emociones, pues venía en una crisis de abstinencia por más de descubrimiento espiritual que tuve ahí. Mi cuerpo estaba acostumbrado a fumar 10 porros de marihuana, 3 paquetes de cigarros, 5 litros de vino por día, 2 gramos de cocaína, 3 LSD. Entonces, por más despertar espiritual, mi cuerpo estaba hecho un caos. Y ese caos yo lo transmitía a mis emociones. Entonces me llevó 3 meses poder armonizar mis emociones. De alguna manera desintoxicarte. Irme limpiando sin ninguna herramienta de nada, sin ningún terapeuta de nada, sin nada, yo solo. Entonces fue una crisis existencial súper profunda, pero que el navegar en esa crisis de manera bien consciente fue lo que me ha ayudado hasta el día de hoy para poder apoyar a las personas a cómo navegar en su propio mundo interior. Fue doloroso, pero también había algo allí, pacífico, amoroso, calmado, que era como un refugio. Y estaba el dolor en la superficie. Tuve esta conciencia que me acompaña hasta el día de hoy. Hay una parte en nosotros que jamás es dañada. Eso es el momento del despertar, de tomar conciencia, de encontrar con el amor, con la vida, con tu estar vivo. Mí, cuando te acompaña permanente. Porque hay también a veces una confusión de lo que es el despertar. Y puede haber pequeños como síntomas de que yo medio despierto. Pero ese medio despierto y luego regreso al dolor, a esto, al otro. Entonces no hay un despertar total. Medio vi un poquito, pero ¿sí? Regresé, ¿sí? al espacio de sufrimiento, al espacio de dolor. Cuando el despertar sucede en su totalidad, no regresas nunca más allí. Eso se transforma en algo anecdótico. Por esto es que te puedo compartir todo mi pasado y no estoy acá echado en el piso, muerto de dolor. Llorando y destrozado, claro. Porque ese pasado se integró en la conciencia y porque no tengo ni un juicio hacia ese pasado. Simplemente es algo que murió en mí. Ahora ya no está más. Es solo algo anecdótico. O sea, puede pasar entonces cuando tenemos los juicios a algo, es cuando ya seguimos aferrados a ese dolor, seguimos aferrados a las emociones, el pasado todavía en el fondo se hace presente. Así es. Cada vez que tú juzgues algo de ti, tu cuerpo, una emoción, las cosas que te gustan, no te gustan, estás como creando el inconsciente, lo estás potencializando cada vez más y más y más. Y después te domina, en algún momento te domina. ¿Sí? Entonces, el viaje interior consiste en ir navegando en todos los juicios de valor que la sociedad inculcó a través de mis familiares y que se transformaron en introyectos que yo ahora tengo, ¿sí? en mi mente inconsciente, instalado también en mi cuerpo, en toda mi información psicocorporal. Yo voy a ir navegando para ir cambiando esa información, ¿sí? Y muchas veces el cambiar esa información no es solo un decreto mental, que me amo a mí mismo, soy la luz divina. Sería muy bueno que fuera así de fácil, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Tengo que ir reuniendo las piezas del puzzle, tengo que ir mirando en todos los episodios de dolor que he vivido y los tengo que ir integrando poco a poco. Y cuando lo veo, lo siento y me duele. Pero entonces ahí surge el perdonarme a mí mismo. Me voy a ir perdonando cada vez más y más. ¿Por qué me voy a perdonar? Por haberme juzgado tanto tiempo. Por haberme traicionado por otros. Me traicioné desde mi inocencia. Era tan inocente y es muy importante aclarar también. Importante, dime. Que el amor incondicional, ¿sí?
quien tiene el amor incondicional es un niño, es una niña. Los padres suelen hablar mucho o se tiene esta creencia también de que la madre ama incondicionalmente. Es mentira esto, y discúlpeme que se los diga así, pero es totalmente mentira. Casi ninguna madre he conocido que ame incondicionalmente. La madre también tiene un montón de condiciones para que el niño reciba el amor de mamá. Le pregunta esto, le pide aquello, le pide lo otro, le condiciona de miles de maneras para darle su amor. Y si no, le niega la palabra, o le niega el cariño, o le niega esto. Si el niño no hace la tarea, si no hace aquello. Hay miles de condiciones rodeando al niño. Entonces el niño no recibe amor incondicional. Claro, no es incondicional, no es libre, no es abierto. Entonces, no hay una niño sí te aceptación. ama incondicionalmente, tal punto de que el niño se traiciona a sí mismo porque dice, si mamá quiere que yo sea así, voy a ser como mamá quiere para que ella me ame. Eso es amor incondicional. Traiciona todos sus valores, toda su fuerza, todo su respeto, toda su dignidad para que alguien le ame. Imagínate. Y esto lo hace por su inocencia, porque es tan puro, no tiene nada de conocimiento de la vida, entonces se traiciona ahí. Y todos tenemos, ¿sí?, la tarea, si queremos crecer, de ir a esa traición y perdonarnos, porque estábamos inocentes. ¿Qué pudimos hacer? Amábamos a esta gente. Entonces tenemos que ir a ese momento y perdonarnos por habernos traicionado. Y de ahí surge un espacio. Y de ahí se empiezan a abrir muchas memorias. Y de ahí viene una gran expansión aquí en el corazón de lo que eres. Y va a venir junto. Ya no va a venir solo esta alegría, este positivismo. Va a venir también con episodios de tristeza y con episodios de dolor. Pero poco a poco se van a ir integrando. Y conforme tú pierdes tu juicio y la tristeza y el dolor se integra con la alegría que tienes ahí adentro, entonces se transforma en éxtasis. Y este éxtasis te muestra quién eres realmente. O sea, vale decir que estar feliz no implica no tener emociones de pena o a veces rabia. Eso es o una enojo. tontería creada por Dale Carnegie y todos estos positivistas de los años 70 en Estados Unidos, que ahora se está de nuevo poniendo de moda. Norman Pale, los grandes positivistas de Occidente, que expandieron libros, hicieron bestseller, de pues que era todo positivismo, 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 pero ¿qué hago yo pues con todo lo que tengo guardado? Y empiezo a meter decretos positivos. Me vuelvo falso. Claro, es como dicen los orientales, ¿no? El yin y el yang, incluir el día, la noche, lo femenino, lo masculino. Claro, la lo que tristeza, ocurre la conforme alegría. tienes más conciencia de tus emociones es que las emociones se van integrando. Se van integrando y se empiezan a mover en un flujo más ondulante, ¿no? Ya no tan como en picos, sino de una manera más pacífica, más armoniosa. Y entonces tú desde la conciencia puedes ir como que integrando más estas emociones, pero te vas a mover. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que se va a quitar el pasado de tus emociones, entonces vas a dejar de sentir sufrimiento y vas a sentir dolor. Esto es muy importante, ¿sí? La gente cree que el crecimiento espiritual va a dejar de sentir dolor. No va a dejar de sentir dolor, va a dejar de sufrir, ¿sí? Que el sufrimiento, ¿qué es? Es el dolor del pasado. Es el dolor expresado en el momento presente con la carga de una energía pasada. Que es muy agotador eso. Súper agotador. Nos quita mucha energía. Y es muy cansado y también proyecta mucho juicio hacia otros. Y también cuando mencionabas tú antes de la traición, es en el fondo me pongo en un lugar como de víctima en ese momento porque me siento traicionado por mis padres, por el mundo. Todos me están atacando en ese sufrimiento de dolor. Claro, y ahí hay una confusión psicológica, ¿sí? Porque en un sentido, el niño que fuiste, la niña que fuiste, ¿sí?, fue víctima, ¿ya? Y es importante entender eso. Pero el adulto que eres en este momento no es víctima. No. Pero es nos quien se solemos tiene que hacer quedar en responsable. ese victimismo muchas claro, veces. ¿por y qué? ahí es donde Porque la estamos mente, pegados. el sistema nervioso central, ¿sí?, no conoce el tiempo, el inconsciente no conoce el tiempo. Una herida que tú guardas a los 7 años, ¿sí?, entonces a través de la amígdala cerebral queda como una impronta energética y cuando el contexto presente nuevamente trae la información energética parecida, se activa la memoria, el sistema nervioso central a través del hipotálamo manda una señal y te dice huye o llora o victimízate. Entonces
perdemos ahí como que la conciencia de que soy un adulto, no tengo 7 años ahora. Pero es muy importante eso que mencionas, porque muchas veces nos pasa, o le pasa a nuestros radiovidentes que nos están escuchando, que están en una situación que no tiene nada que ver, y a lo mejor van a dar una charla, a lo mejor se van a enfrentar en el trabajo a un jefe, pero hay algo en ese momento que se activa, y claro, y el comportamiento es muy infantil, porque viene de miedo, de terror, arraigados en el cuerpo, como tú dices, en el inconsciente. Y ahí es desde donde muchas veces funcionamos, desde el sufrimiento también. Así es, sí, el 80-90% de las veces en las situaciones como que nos implican salir de la zona de confort, ahí es como que todas estas heridas de la infancia emergen, ¿sí? Y no nos permiten o hablar en público, o hablar tu verdad, sí, o decir lo que necesitas, sí, pedir lo que necesitas. Vamos a continuar un segundo porque no hemos, bueno, lo mencioné en el Instagram, que hoy estamos y en el Facebook sorteando, hay un concurso de un libro de Anand Nodet que se llama El Guerrero Interior, El Sendero del Guerrero Interior. Relatos de un pecador que conoció el silencio. Los que queráis participar tenéis que compartir este video de Radiolab Chile en vuestro muro y en los comentarios mencionar que queréis concursar. No sé si, Fernando, tú puedes ver ahí si alguien ya ha puesto algo. Ok, así que bueno, todavía hay tiempo y compartir este libro. Y este libro, ¿de dónde nace este libro, Anand? El Sendero del Guerrero Interior. Pues este libro es como una compilación de varias conferencias que he dado, ¿sí?, a lo largo de los últimos 4 años más o menos, y que de alguna manera resumen un poco mi experiencia terapéutica y clínica de 20 años de estar trabajando con personas. Entonces allí introducimos a esto que hemos estado hablando, que es la base, la infancia. Entonces digamos que el capítulo principal de este libro habla de la infancia, ¿sí? Luego hay un capítulo que habla de la adolescencia y del despertar energético sexual y de todo ese metabolismo, ¿sí?, cómo funciona. Y luego el último capítulo, que es el más breve, está titulado Conciencia Adulta, que remite un poquito a lo último que veníamos hablando, de cómo la conciencia del adulto que eres en este momento puede viajar al pasado e integrar las partes fragmentadas, heridas, escindidas, separadas de tu conciencia. Entonces no es una guía, sino que es como un libro que te puede ayudar a despertar en el sentido de dónde estás, en qué etapa del crecimiento estás, ¿sí? Fui bastante cuidadoso en no transformarlo en un libro de autoayuda. Entiendo. Porque para mí son como un insulto a la inteligencia humana los libros de autoayuda, ¿sí? Nos dan como recetas globales, y cuando yo soy un individuo, no puedo recibir una receta global, ¿sí? Esto es algo de las particularidades del fenómeno del crecimiento en la cual estamos supeditados en este tiempo moderno, ¿sí?, que estamos por todos lados siendo atacados con recetas generales cuando yo soy un individuo. Entonces es muy complicado esto. Seguramente un libro en el general le puede ayudar a 10 personas, 20, quién sabe. Pero a mucha gente no le va a ayudar porque todos tenemos matices distintos. Somos únicos, cada uno en su esencia. Así es. Y esto fue una de las cosas, hace ya más de 5 años que estaba pensando en sacar este libro por esta reflexión. Porque también uno tiene esta idea como muy romántica dentro de, ojalá que este libro ayude a todo el planeta y a la gente, pero mucha gente también que compra este libro, que lo consiga, no le va a ayudar. Quizás no es su momento, no está lista, ¿sí? Entonces, pero es la idea que haya un material disponible, como estamos todo el tiempo viajando por muchos lugares, queda también como un material que puede apoyar el desenvolvimiento del trabajo interior cuando una persona viene a nuestros grupos, que ya es como si empezáramos a hablar en el mismo idioma. Y esto me permite a mí luego desarrollar una guía online. Cuando la persona viene a nuestros grupos y yo tengo la impresión energética, se trabajó con la persona de manera individual, entonces este material le puede ayudar y luego pues le damos un seguimiento online,
¿sí? Esto es como nuestra motivación, que sentimos que este material puede ayudar de esa manera. Entiendo. Ustedes viajan por todo el mundo. Digo ustedes porque tú trabajas a la par en compañía de Leisa, que es tu pareja, ¿verdad? Así es, sí. Vosotros dos viajáis todo el tiempo, Europa, Latinoamérica, no sé si habéis ido a Estados Unidos. También estamos en Estados Unidos, Asia, realizando estos talleres, ya sea de trabajo del niño interno, primal, trabajo del masculino, trabajo de la adolescencia, varios talleres para que las personas tengan experiencialmente la posibilidad de conocerse, de encontrarse. Todo lo que he estado hablando hasta ahora, que lo puedan vivir en sus cuerpos. Maravilloso. Te quiero preguntar, en todo esto, ¿ves que al final qué ves en común en todas estas personas, ya sea de Asia, de Europa, de Estados Unidos, Latinoamérica? ¿Son los mismos temas los que nos acontecen? Psicológicamente no tenemos grandes diferencias, ¿sí? La superficie nuestra se parece bastante, y sobre todo en este tiempo. Quizás si nos remontáramos muy atrás en el tiempo pudiéramos hablar de que hay grandes diferencias psicológicas, ¿sí? Pero en este tiempo globalizado nuestras mentes están todas ya como muy globalizadas. Entonces hay matices. La forma de ver la vida, ¿no? Tiene matices. Y desde esta forma es como el arte de entrar desde esa forma cuando llegamos a un país, ¿no? Que no conocemos mucho, ¿no? Porque de pronto pues llego a un país que no he vivido ahí. Pero nos hemos dado cuenta que los métodos, ¿sí? Que tenemos un lenguaje común en un sentido, y que hay una parte de nosotros que, pese a no estar descubierta en nuestra sensibilidad, puede conectar con un contexto amoroso o con ciertas heridas, y lo que la hace diferente a la expresión de la herida es mi percepción. Es muy distinta a la percepción del inconsciente colectivo chileno con el inconsciente colectivo mexicano, con el inconsciente colectivo español. Hay matices, pero la percepción, ¿sí? Como cada quien ve o participa en el inconsciente colectivo, tiene pequeñas diferencias. Y para nosotros como terapeutas ese es el arte. Y cuando entonces observáis esto, tú y Leisa, en el taller, a veces también hay pequeños cambios en lo que son los ejercicios, las dinámicas. Totalmente, nuestro trabajo es un trabajo vivo. Hay lugares donde la gente entra de una manera más fácil, otras a lo mejor hay más resistencia. Totalmente. Si uno hace un trabajo, por ejemplo, de liberación emocional en Bahía, en Brasil, a la gente le tienes que decir que paren, que ya no griten más, ¿sí? Y si tú lo haces aquí en Santiago, tiene que estar la gente diciendo para que griten un poquito, porque tienen miedo de ser juzgados. Entonces son distintas, ¿no?, las culturas. Entonces uno tiene que ir viendo, ¿sí?, cómo amoldar el trabajo energético para ir hacia un centro que está más allá de las emociones, en el cual estamos todos ligados. Esa es la profundidad de nuestro trabajo. No nos interesa tanto el trabajo terapéutico, pese a que entramos por esa puerta terapéutica, sino que llevamos a las personas a un centro común que todos tenemos, a un arraigo común que es un trabajo más espiritual. Y esto lo hacemos de la mano de diferentes herramientas meditativas. Nuestro interés primordial es llevar a la persona a ese espacio que no ha sido herido, que no ha sido dañado. Y ahí es donde la persona puede conocer sus cualidades esenciales más profundas. Y no solo conocerlas, comenzar a liberarlas. Y ahí es cuando surge entonces el camino de la autorrealización. Para encontrar ese espacio de no herido, hay que primero entrar a ese espacio de herido. Así es, es ley. Y los hitos, entendiendo un poco que tú a lo mejor mencionarías, ¿cuáles son esos hitos del ser humano herido? Que pueden ser la infancia. Sobre todo la infancia. Ahí se deriva todo. Luego, la infancia tiene como muchas ramas, ¿no? Es una raíz, un tronco con una raíz muy potente, pero tiene muchas como ramas, que se fue hacia la adolescencia, que se fue en la etapa adulta, que se fue en la parte social, cuando empezamos a convivir ya más de adultos, ¿no? Pero cuando tengo una base, ¿sí?, de trabajo en lo que es la infancia,
puedo entonces comenzar a unir el puzzle de una manera mucho más rápida y no tan dolorosa, ¿sí? La infancia es lo más doloroso y lo más complejo porque estoy bien lejos y porque en mi infancia yo era súper sensitivo. Era como 1.000.000 de veces más sensible de lo que soy ahora. Entonces es bien delicado poder ir ahí. ¿Cuál es la herramienta más importante para nosotros como terapeutas de poder llevar a una persona, por ejemplo, a una violación? ¿No? Es la presencia y la conciencia adulta. Entonces puedo ir ahí, puedo ir preparando el terreno para llevar a la persona a ese momento. Y si la persona todavía no está lista, entonces la traigo de regreso a aquí, al presente. ¿Ya? Y voy preparando, dando recursos positivos, dando herramientas para que la persona pueda ahora tener integrado en sí más empoderamiento interno que le permita desarrollar el valor para ir a donde toca ir a resolver esas heridas que mi sensibilidad de la infancia no me permite ir y sanar, porque fue muy doloroso. Y entendiéndose que no propiamente puede ser hiperdoloroso un abuso, también puede ser súper doloroso para un niño muy sensible que papá le diga, no jodas, hazte para allá. Y por ejemplo a mí, que me pasó de todo en una infancia muy complicada, pues, si mi mente comparativa dice, oye, pero a ti nomás te dijeron eso, ¿no? Pero a mí me golpearon, me violaron, abusaron de mí, tanta cosa. Entonces no puede ser juzgado de menos o más, ¿sí? o comparativamente, sino que tiene que ser sensitivamente llevado desde tu propia individualidad. Ese es el arte en terapia. O sea, veo desde ahí que es un rescatar cada ser humano en su individualidad. Para uno, una simple bofetada puede haber marcado un cambio muy grande, un dolor inmenso, y para otro no fue una cachetada una vez, a lo mejor fueron millones de veces correazos, no sé. Y este segundo, que fue con muchos golpes y todo, salió adelante, se volvió exitoso, y este primero, porque solo una vez le gritaron, es depresivo. Y entonces cada persona tiene que ser ¿sí? analizada no tanto racionalmente, sino sensitivamente, para poder crear el contexto y adecuar el contexto que esta persona necesita. Ese es el arte en terapia. O sea, lo que rescato mucho es, lo que me llama la atención es esto de también construir un espacio amoroso de fortalezas internas para poder acercarme a ese espacio de dolor, pero con herramientas. Totalmente. Si no construyo, va a ser muy difícil ir a los episodios de dolor. Porque después el episodio de dolor, cuando yo voy a estos episodios, cuando yo comienzo a construir amorosamente, la persona comienza a confiar en sí misma. Sí. Cuando comienza a confiar en sí misma, la persona puede embatir los episodios de dolor. Cuando la persona embate los episodios de dolor, surge la primera etapa del crecimiento interior, que es el arraigo y el reencuentro con mí. Es decir, esta es mi vida, esto me pertenece a mí, este es mi cuerpo. Me hago autorresponsable. Sin este ejercicio, no puedo ir luego a etapas más profundas del viaje interior, donde tengo que soltar el mí, el amor propio, todo esto que descubrí, y entrar en el soy, donde me doy cuenta que no me pertenece la vida, ¿sí? Que yo soy parte de la vida. Entonces esto es más complejo. Volvemos al pertenecer, al poseer. Queremos poseer la vida, pero eso no nos da la felicidad. Queremos poseer a la mujer, queremos poseer a nuestros hijos, queremos poseer todo. Eso no nos da la felicidad. Es pertenecer. Claro, pero voy a poseer todas estas cosas tratando de llenar el hueco de la no sanación de mis heridas del pasado. Los vacíos. Porque de otra manera, cuando yo sano esto, surge en mí un arraigo que me hace dar cuenta y tomar esta conciencia del mí, ¿sí? El cual es muy, muy importante, pero ha habido un ataque durante muchos siglos de las religiones en torno al mí. No seas egoísta, nos dijeron por todos lados, ¿sí? No seas egoísta, comparte todo lo que tengas. No tengo nada, ¿qué voy a compartir?
Entonces nos enseñaron a compartir lo miserable que somos. Y se transformó eso en un mood, en una forma, en un estilo vivencial de ir por la vida. Y ahora nos estamos dando cuenta que lo único que puedo compartir es lo que he descubierto ahí adentro. Si no he descubierto nada, lo que comparto es como pura miseria. Conforme voy encontrando más y más partes de mí, entonces me comparto de otra manera, pero incluso ese compartirme de otra manera no es un hacer, es un suceder de la conciencia que se va integrando en mí, la cual hace que haya episodios o momentos de mi vida donde la energía se rebalse y salga hacia otros y sea compartida hacia otros en forma de amor, de caricias, de mirada, de presencia plena. Y esto nutre a otros. Qué bonito lo que dices. Me quedo sin palabras. O sea, ojalá todos llegáramos a eso y eso sea... Porque de ahí yo siento que viene la verdadera nutrición y el verdadero volver del ser humano a ser ser humano de verdad, con amor, en el amor esencial. Tal cual lo dices. Esa es la verdadera nutrición. Podemos estar dando comida a un niño, pero sin amor, el niño va a seguir desnutrido. Sí. Y esto lo han comprobado científicamente en países como África, que se le llegó a los niños, se les dio comida y de todo, pero seguían desnutridos porque no tenían caricias, no tenían abrazos. ¿Sí? Mucha gente que ha sido dejada en el olvido. Sí, la importancia de la acariciarse ¿sí? hoy en día también, que es algo que también hemos dejado de hacer. Tú ves a los mamíferos, a los cachorros, a los animales que se olfatean, que juegan, todos los perritos se buscan, los niños también. Los niños, antes de ser condicionados. También expresan con el cuerpo y de repente nosotros, es raro si yo me acerco un poco más a ti, si no nos conocemos o nos estamos conociendo porque... Nos han inculcado que el contacto tiene que tener un interés sexual. Más no amoroso, sino sexual, que yo le estoy dando un mensaje al otro al tocarlo, ¿no? Sí. Y entonces se ha perdido la pureza del contacto como nutrición. Y de ahí que ahora, bueno, más y más gente busca ir a masajes. El masaje es como la sociedad autoriza a ser tocado. Sí, estoy pagando por ello, exacto. Está bien. Me ha pasado en mi consulta. Con respecto a esta cosa de los hombres, del poder masculino, a este aspecto, que tú vas a hacer ahora mismo un taller dentro de unas semanas, ¿no? En octubre, y que vas a tocar este espacio, este aspecto del masculino que hoy en día, bueno, hay muchos talleres de mujeres, está el feminismo pero por todos lados, y que la mujer se está reivindicando, y la voz de la mujer, y ¿qué lugar ocupa el hombre en este momento? El hombre como masculino, quiero decir, no el ser humano. Pues estamos ubicando el lugar de estar callados. Estamos ocupando el lugar de aguantarlo todo. Porque en los hombres fue más profundo el condicionamiento patriarcal. Y esto es algo que aún muchos grupos feministas no entienden. Que no solo la mujer ha sido condicionada por esa élite patriarcal. ¿Cuáles han sido esos condicionamientos del hombre? Pues uno de los condicionamientos más profundos es el hombre no llora, el hombre es fuerte y sobre todo, sí, pues desde la época de los romanos, incluso un poquito más atrás, antes, surgió como el condicionamiento del guerrero. Sí, el hombre bien visto como el hombre fuerte, el guerrero, y se quedó eso tan anclado en nosotros que no puedo ahora pues... separarme de ese espacio, ¿sí? Para ser un hombre tierno, un hombre más suave, pese a que no necesitamos tanto la guerra como la necesitamos antes. Ahora hay como igual una guerra latente underground, ¿no? Que ya es como el miedo inculcado, ¿sí? en el masculino, de que en cualquier momento pues, se te va a solicitar ir a la guerra y como hombre tienes que ir. Y es el condicionamiento primordial que surgió de aquel guerrero de antaño, antes de que, cuando el hombre se separó también de esa conexión más profunda que tenía con la mujer, cuando la mujer estableció esta conexión siendo las primeras agricultoras, ¿no? en el mundo, es 1700, 1800 años antes de Cristo, ¿sí? Por ahí se establece esto, la mujer ya en su sufrir, en su tristeza también de que el hombre se iba a traer un oso para tener comida,
para mucho tiempo, pero muchos de estos hombres no regresaban y dejaban a sus hijos solos. Entonces las mujeres reunidas, en mi imaginación, no estuve allí, pero siento que un día se reunieron todas las mujeres y la sabia de la tribu dijo, a ver, esto ya no puede estar pasando. Entonces se pusieron a observar la naturaleza y vieron cómo las semillas caían en la tierra y cómo germinaban cosas, y entonces ya empezaron a modificar las semillas y fueron las creadoras de la agricultura. Fue para traer al hombre de regreso. ¿Sí? Y entonces el hombre estuvo la mujer en su afán de hacer el hogar, de reunir. Sí, de amor, materno. de contener también, y fue un acto de amor. La agricultura surgió de un acto de amor, para que las mujeres ya no perdieran tanto a los hombres. La mujer en ese momento no pierde tanto a los hombres. ¿Los hombres pierden algo en ese quedarse ahí, en ese...? No siento que el hombre perdió algo en ese quedarse, sino que luego, por alguna extraña razón, se creó en el año 1800, se establece el Código Hammurabi, ¿no? Que viene ligado a las religiones, donde después de toda esta abundancia agrícola que comienza a existir, empieza a haber como muchos excedentes, entonces empieza a haber como que mucha más y más riqueza, ¿sí? de todo tipo, y establece allí este código a nivel religioso, porque las religiones, ¿sí? estaban perdiendo, ¿sí? ganancias cuando la mujer tenía pues a su hombre, y muchos de estos hombres eran como pues también sacerdotes, y en aquella época pues, la familia participaba. Entonces la iglesia dijo, oye, pues estamos perdiendo capital porque cada vez que tiene hijos, todo lo que nosotros estamos acumulando se va perdiendo en este sacerdote que va a tener un heredero. Entonces establecen allí en este código el celibato. Y de ahí empieza un montón de acontecimientos también, de separación, de excisión, y empieza esta pequeña élite patriarcal a ¿sí? transformar a la mujer en una bruja, en esto, en lo otro, en un montón de cosas, y muchos hombres siguieron esto. No la totalidad, porque muchos hombres, la gran mayoría también fue víctima y sigue siendo hasta la fecha de este patriarcado, de esta pequeña élite que creó todos estos conceptos de género, de que pues el hombre no llora, de que yo me acuerdo pues de pequeño, de adolescente, frases de los hombres que me rodeaban, que era pues tienes que coger bien. Eso es un hombre, el que coge bien a las mujeres. ¿Y qué es coger bien? Exacto. Y tú dices, como adolescente dices, ¿qué significa esto? Hoy en día es muy terrible, porque cogemos y tenemos aquí el celular, o sea, quiero decir, cogemos de tomar, tomas el celular y miras el video porno, donde también es una mentira de lo que es coger bien. Entonces luego a lo mejor el niño puber que está empezando a probar, a investigar, a lo mejor cree que eso es. Claro, pero esto sobre todas las cosas lo que ha generado es un gran exceso de tensión en el hombre. Ahora, el hombre penetra a la mujer. Entonces, ¿dónde va ese exceso de tensión? Va a la mujer. Entonces se hace un círculo vicioso de tensión, 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 tensión. ¿Y qué surge de ese círculo? Violencia. ¿Sí? El hombre está tenso, penetra a la mujer se pone tensa, todos están tensos al fin y al cabo. Y frustrados, y de ahí se deriva en sociedades cada vez más y más y más violentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene todo este condicionamiento de exceso de tensión por querer tener también un sexo bueno de acuerdo a la definición que la sociedad ha puesto de lo que significa tener un buen sexo. ¿Qué sería en el poder del masculino, cuál es el foco del trabajo ahí? Bueno, pues el foco, ¿sí? del trabajo en lo masculino es reivindicar esa palabra también, es limpiar esa palabra. Nuestro trabajo en torno al masculino le hemos titulado el clan del sol. El clan del sol. Que es volver a unir a los hombres, volver a unirnos en clanes y dejar de competir. Entonces, cuando dejamos de competir... ¿sí? O sea, ser unión, sí. no ser competencia, individualismo. Así es, cuando como hombres dejamos de competir y estamos en un proceso, vuelvo al contexto amoroso, como hombres, toda la energía, ¿sí? del primer centro, la energía donde tiene también contenido esta violencia, este ir, este penetrar, este dañar, ¿sí? esta guerra, empieza a ir ahora, en vez de ir hacia afuera, ¿sí? empieza a ir hacia adentro. Cuando va hacia adentro, lo primero que topa es con el tercer centro,
sí, que es el plexo solar, un centro muy famoso, muy conocido en general en los ámbitos espirituales, donde los hombres tenemos allí guardado toda la violencia que hemos recibido de todas las generaciones de hombres que han existido. O sea, se hace un trabajo principalmente también corporalmente con el plexo solar. Así es. Con trabajo corporal. Sí, psicocorporal. Psicocorporal. Entonces, al sanar esto, al abrir esto, ¿sí?, la energía sigue subiendo y toca por primera vez en nuestras vidas el corazón. O sea, conectamos con esa energía de violencia, la subimos y conectamos con el corazón. Cuando el corazón es abierto y el corazón empieza a absorber, ¿sí? Porque el corazón absorbe, y esto es una de las particularidades de mi trabajo en lo masculino que casi no existe en el mundo, es que el corazón absorbe todo el dolor y la violencia del tercer centro desde un espacio femenino. Entonces trabajamos en este grupo cómo tomar conciencia del espacio femenino, que es el gran alquimista que está aquí en el centro cardíaco, dado que este centro en la mujer es masculino y en el hombre es femenino. Entonces el hombre no puede trabajar directamente este centro como hombre, lo tiene que trabajar desde su lado femenino. Este es el arte de nuestro trabajo en el masculino. Conectar entonces con el lado femenino que los hombres llevan adentro, conocerlo, acercarse. Y es cuando esta conexión surge en el hombre, cuando surge la conciencia que atestigua allí adentro que no solo soy hombre, que también la mitad de mí es mujer, y pierdo y limpio todos los juicios de valor hacia esas partes, que sucede la integración. Cuando sucede esta integración, solo en ese momento surge el verdadero poder de un hombre, que está más allá de la dualidad, mujer, hombre, hombre, mujer. Es la conciencia que atestigua ambas partes. Y esto entonces permite que emane ahora todas las cualidades esenciales masculinas y femeninas que están dentro de todo hombre, ahora sin lucha. Entonces puedo ser suave y también puedo ser una espada profundamente afilada. Sí, y no va a haber ningún conflicto en esto. Puedo bailar en ambas situaciones. Cuando la situación está suave, aunque sea hombre, puedo ir con esa suavidad. Cuando la situación amerita que esté afilado como una espada, puedo estar ahí sin ningún juicio también. Pero el tener la conciencia integrada de estas partes va a hacer que la espada, aunque sea muy afilada, siempre va a tener amor. Por ende no va a ser violenta. No va a dañar. No va a dañar, ¿sí?, sino que va a generar un contexto de conciencia. Cuando el amor, cuando el otro lado no está, y también le pasa esto a la mujer, entiéndase, esto no es solo algo de hombres. Cuando una mujer también tiene juicio hacia su lado masculino, la mujer también es violenta, la mujer también hiere, la mujer también daña, por más feminista que sea. Entonces esto tiene que ver con una integración muy profunda de estas dos partes. O sea, los polos de alguna manera provocan agresividad, no son buenos, no son Así positivos. Lo importante o lo necesario sería esta integración, que es el acoger, el validar estos aspectos que solemos evitar, negar de nosotros mismos. ¿Y cuál es la clave que puedo empezar a conocer en el mundo externo? Como hombre, la forma como me relaciono con la mujer exterior es la forma como me relaciono con mi mujer interior. Anótenlo eso para el Face. Esa es la clave más importante de esto. Igual con las mujeres. La forma en la que me relaciono con la mujer exterior es la forma en la que me relaciono con la mujer interior. Que puede ser, claro, yo como mujer, la forma en la que me relaciono con los hombres es la forma en la que me relaciono con mi hombre interior. Sí, está buenísimo. Ya tenemos que ir cortando. Cuéntame en Facebook, alguien se ha mencionado que quiere un libro. Cuéntanos. Lo miro en el WhatsApp. Vale. Fernando es nuestro técnico y ganador del libro es Ricardo Prieto, psicólogo. Él se ha ganado el libro de Anand Nodet, El sendero del guerrero interior, relatos de un pecador que conoció el silencio. Bueno, voy a quedar en contacto contigo, contactémonos por WhatsApp, Ricardo, y para entregarte... Lo va a tener que regalar mi libro, Ricardo, porque es un gran amigo mío. Aquí de Santiago. Entonces vas a tener que regalar el libro a alguien porque él ya compró mi libro. Bueno, lo tendrá como regalo. Bueno, pues agradecer a Mamayuca, un oasis en medio del Valle del Elqui. Qué bonito salir de la ciudad, ¿no, Anand? Y conectar con la naturaleza también, eso nos ayuda. Urgente.
Está bien, lo bonito también es encontrar este ser humano, esta totalidad también en la ciudad, pero qué rico ir a ver las estrellas a 60 kilómetros de La Serena. 2 casas full equipadas, capacidad para 16 personas, 3 piscinas, un pozón natural de cuarzo, sala de yoga, tina caliente. ¿Cómo suena eso? Yo voy para allá. Vamos. Del 11 al 13 de octubre también las chicas de Namun, dentro del Mamayuca, celebran la tercera convocatoria de 13 lunas, un encuentro de mujeres con diferentes actividades para reencontrarse y conectarse también con el femenino entre mujeres, en este clan de mujeres. Refugio mamayuca.cl, Instagram, Refugio Mamayuca, Namun Chile, Instagram Namun Chile, para que podáis seguir y ver lo precioso de este lugar, ver las actividades que realizan. Y Anán también nos va a dejar su... ¿Quieres dejarnos la página web para que la gente te Pueden siga? conectar con nosotros. Tenemos un sitio web que es www.leisa-medioanan.com. A lo mejor lo puedes poner ahí, Fernando, leisa-anan.com. _medioanan.com. Y luego está la fanpage que es Leisa y la I de An, ¿Ya? en inglés, Anan. Ajá. Esa También es la fanpage en Facebook, o mi Facebook es Anan Nodet. Sí. Antes de la T va una D de dedo. Anan Nodet. Así me pueden encontrar en Facebook, y ahí pueden encontrar en nuestros muros toda la agenda de todo lo que vamos a estar compartiendo aquí en Chile, en el sur de Chile. ¿En Chile hasta cuándo os quedáis? Hasta los primeros días de noviembre. ¿Y el taller que vais a hacer del poder del masculino? Como esta invitación para que los hombres, Esto vosotros hombres, para- hacer este es taller. El 27 de octubre al 2 de noviembre. Es el trabajo del masculino. Antes de esto está el trabajo de la infancia. Vais a hacer un trabajo de Del primal. 15 al 20 de octubre, trabajo primal de la infancia. Y el último taller que cierra nuestra gira por Chile es acerca de la pareja consciente. O sea, son 3 talleres. El trabajo de primal a mediados de este mes, de octubre. El último fin de semana es el trabajo del Clan del Sol, que trabaja solamente con un grupo de hombres. Digamos que el anterior es mixto. Y el último taller es para trabajar las relaciones de pareja, que también es un taller mixto. Así es. Muy importante. ¡Qué rico! Un Así banquete. que un banquete de talleres para poder conocerse más, amigarse más con todos los aspectos heridos que nosotros llevamos adentro y que es tan importante, ¿no? Sanarlos para tener una vida más plena, ¿no? Yes. Sí. Termino con un texto de Osho también, donde dice: todo niño nace para crecer y convertirse en un ser humano, hecho y derecho, con amor, con compasión, con silencio. Tiene que convertirse en una auténtica fiesta por sí mismo. No se trata de competir, ni siquiera de comparar. Es hermoso. Cerramos con esta frase de Osho y seguimos viendo aquí lunes, miércoles y viernes en Nuevamente, Radio Lab Chile, la primera radio para emprendedores y el crecimiento personal. También os dejo la invitación para este sábado, 5 de octubre, realizo la Aún Meditation en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Podéis escribir al centroexperiencial@gmail.com. Es un taller de liberación emocional, lo dirijo yo junto a Manu Sepúlveda. Y eso. Y podéis seguirme en Instagram _coach, francoise_coach, para donde también voy poniendo las actividades y cosas que voy realizando. Nos vemos, Anán. Un gusto haberte tenido aquí. Me dan ganas de quedarme conversando mucho rato más. Tienes mucho que contarnos y una bendición y muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos y un saludo a todos. Eso, nos vemos. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.